gente que escapó de gobiernos autoritarios. ¿En qué momento supieron que era hora de irse de su país? Cuando fui al mercado, y no encontré nada más que huesos. Cuando me apuntaron con una pistola en la cara para robarme por enésima vez. Cuando uno de mis vecinos recibió un tiro, y se escuchaban los gritos de sus familiares. Cuando murieron niños a mi alrededor en las protestas. Cuando nos tiraron gases lacrimógenos y nos dispararon los guardias nacionales. Cuando el dictador bailaba salsa en transmisión nacional obligatoria, mientras celebraba la muerte de los manifestantes. Dejé Venezuela en 2016 y todavía me duele. Esta no es mi historia, sino la de mi mamá, justo cuando terminó la guerra entre Irán e Irak. El primer día que levantaron las restricciones en la frontera, mi mamá se subió a un bus con una sola maleta de Bagdad a Jordania y nunca regresó. Fue muy duro para ella porque nunca pensó que se iría, pero toda su familia se iba de a uno, todos para distintos lados cuando tenían la oportunidad. No quería admitirlo, pero deseaba haberse ido antes. Todo en todos los sectores se estaba deteriorando, desde la educación hasta el mantenimiento de la ciudad. La población de algunos pueblos desaparecía sin dejar rastro. Incluso tuvo un presentimiento horrible de que algo mucho peor iba a pasar en Irak y todas las señales le decían que se fuera. Su presentimiento resultó ser cierto. Incluso la familia de mi papá se dio cuenta también. Mi familia es cristiana y no había derechos para las minorías en Irak en ese entonces, y ni siquiera ahora. A principios de la década del 2000, secuestraron a 2 de mis tíos, los llevaron a una mezquita y les dieron una semana para hacer las maletas e irse porque eran cristianos. La única razón por la que no los mataron fue porque vieron que tenían hijos, así que los perdonaron. Se fueron lo más rápido que pudieron y se fueron a Siria. Después, ¡pum! Empezó la guerra civil y tuvieron que irse poco después de eso, empezando una nueva vida en Canadá. Yo conocí a una señora que limpiaba, era de Haití. La cosa fue en 1980, cuando los Tonton Macoute fueron por su marido, un disidente político. Esa fue la última vez que ella y los niños lo vieron. Y en el caso de mi primera novia, la hija de un general survietnamita, se fueron del país en un bote chiquito cuando cayó Saigón. Durante la travesía, los contrabandistas les dijeron a sus padres: o entregan todo su oro, o violamos a las mujeres y los tiramos al mar. Llegaron a Francia sin nada. El padre, que era doctor, pudo trabajar, pero no con el mismo sueldo que los franceses. Murió unos años después, hundiendo a toda la familia en la pobreza. De vez en cuando, su madre contaba lo que había dejado en Vietnam. Mi abuelo, el hombre más valiente que he conocido, huyó de Alemania poco antes de que se aprobaran las leyes de Nuremberg a finales de 1935. Había sido abogado y había organizado los pasaportes de todos, escondió algo de oro y estableció un lugar para que huyeran. El poder judicial ya estaba bajo el control del régimen. Se llevó a su esposa y a sus 5 hijos y cruzó Francia hacia Bélgica, y en 1936 solicitaba asilo en varios países, incluido Estados Unidos, donde conocía a gente de la embajada. Se lo negaron en varias ocasiones. Cuando empezaron a invadir Bélgica en mayo de 1940, la familia huyó a pie por la costa, separando a los niños y a los adultos para no viajar todos juntos, con la esperanza de que sus posibilidades fueran mejores. A mi abuela y a mis 2 tías las atraparon a los pocos días del viaje y las enviaron a las cámaras de gas de Treblinka. Al hijo mayor, Michael, lo atrapó la Gestapo buscando comida en el sur de Francia y lo ejecutaron sumariamente en el acto. Mi padre, que tenía 9 años, su hermano menor Joseph y mi abuelo huyeron al norte de España y fueron escondidos por los restos de los zamoristas en Cataluña. Joseph desarrolló neumonía y murió en algún lugar del norte de España. Mi abuelo y mi padre fueron introducidos de contrabando en Portugal, en un barco, y finalmente llegaron a la Nueva Palestina. Después de la guerra, mi abuelo ya estaba harto de los sionistas, y finalmente le concedieron un visado de inmigración a Estados Unidos y vino aquí en 1947. Yo nací en suelo estadounidense en 1961. Crecí escuchando las historias. Nací en la Unión Soviética, la vi colapsar cuando tenía 7 años. Irme de ahí nunca fue una cuestión de cuando sea el momento adecuado, sino de cuando pueda. A los 21, era legalmente huérfana, me había graduado cum laude de la mejor universidad del país, pero mi inglés no era lo suficientemente bueno para entrar en un programa de posgrado internacional.
Pasé otro año en un programa de posgrado local mientras le pagaba a un compañero de laboratorio para que me enseñara inglés después de clases. Nadie creía que iba a lograr mi objetivo de inscribirme en un programa de posgrado en la Universidad Estatal de Ohio. Rusia, en ese entonces, estaba en su punto máximo de crecimiento económico, el gobierno estaba invirtiendo tanto dinero en ciencia y tecnología que los expatriados de la antigua Unión Soviética estaban regresando de Estados Unidos con la promesa de convertirse en superestrellas de la ciencia local. A mí nunca me engañaron. Estaba clarísimo que esos programas eran pura fachada y que los procesos no estaban pensados para ser justos ni basados en el mérito. Todo el mundo me decía que tonta era por dejar la limpia y hermosa metrópolis de Moscú por el Medio Oeste. Aterricé en Columbus, Ohio, en 2006 con $300 y nunca regresé. 15 años después, cuando cayeron las primeras bombas sobre Ucrania, se instaló el pánico. Mis amigos abandonaron sus negocios, propiedades y familias para irse. Mi primo, un hombre en edad militar, se quedó hasta que anunciaron la conscripción. Por suerte geográfica, nuestro pueblo está a unas pocas decenas de millas de la frontera, logró conseguir un boleto de tren de último minuto y cruzó la frontera a Kazajistán hace 3 años. Preví que se produciría esa catastrófica recaída en una autocracia militarizada cuando me fui en 2006. No. La movilidad ascendente y las oportunidades económicas en Rusia estaban en su mejor momento en 2006, pero seguían siendo inalcanzables para el 95% de la población, yo incluida. No sentí ninguna alegría con mi decisión, la tomé por desesperación, y si hubiera sabido las dificultades que me esperaban, dudo que hubiera tenido el coraje. Imaginen cómo me sentí el 6 de noviembre de 2024, después de pasar 2 décadas consiguiendo el codiciado pasaporte estadounidense, al despertarme en la segunda iteración del país de Trump. Creen que el colapso catastrófico no puede ocurrir aquí. La erosión de la civilidad ocurre lentamente, pero el sistema se está desmoronando frente a ti y demasiada gente es ajena a lo que está presenciando. Mis tíos abuelos. Vivían en Berlín con el resto de mi familia en los años 30. Empezaron a decir que ese movimiento nazi estaba empezando a ser preocupante. Todos los demás en la familia los llamaban paranoicos y los acusaban de exagerar. De todas maneras, se fueron. No buscaron consenso. Llegaron a Estados Unidos. Todos los demás, incluyendo mis abuelos, terminaron en los campos de concentración. Como resultado, mi padre siempre me decía que si los vientos políticos cambian, si huelen a autoritarismo, nunca pienses aquí no puede pasar. Lárgate, ten un plan de escape. No es solo Trump y el auge del fascismo en Estados Unidos. He sentido esto por un tiempo. Tiroteos masivos cada semana. Gente muriendo de enfermedades tratables por un sistema de salud con fines de lucro, que a medida que envejecemos nos va a dañar a todos, nuestros fondos de jubilación usados para apostar en el mercado, la evolución prohibida en los libros de texto en muchos estados, ha estado medio loco aquí por lo menos desde 1992. Irónicamente, ahora estoy planeando mudarme permanentemente a Alemania. Me dieron la ciudadanía como parte de un programa de reparaciones en los 90. Ahora, claro, eso significa toda la Unión Europea. Círculo completo, supongo. Vi a 2 personas morir frente a mis ojos durante 2 protestas diferentes. Me apuntaron con un arma en un callejón por la policía, sabiendo que si salía de esta, probablemente no habría una próxima vez. Vi a todos mis amigos irse o ser encarcelados, podría ser cuestión de tiempo antes de que vinieran directamente por mí, porque la policía estaba haciendo redadas selectivas en medio de la noche. Recuerdo una vez, mientras estaba en una casa de seguridad preparando suministros para las universidades que estaban bajo asedio por la policía, porque los estudiantes se rebelaron allí, y las tomaron como cuarteles, nos dijeron que había alguien en una bicicleta espiándonos de vez en cuando, así que tuvimos que desalojar el local. Y si lo volvíamos a ver, tendríamos que tomarlo como prisionero, torturarlo y posiblemente matarlo porque no había vuelta atrás. Ahí sentí mi propia mortalidad por primera vez, éramos nosotros o ellos. Tenía 20 años en 2018, cuando todo esto sucedió, siento que envejecí 10 años en el lapso de esos 6 meses de protestas. Extraño mucho Nicaragua, pero el país que conocí ya no está allí. No lo haces. Cuando Yugoslavia se derrumbó, la gente negaba lo que estaba a punto de suceder, incluso después de que empezaron a volar balas.
El sesgo de normalidad es una droga infernal y tratarás de convencerte de que las cosas no son tan malas y la gente a tu alrededor hará lo mismo. Aquí está el verdadero problema. Cuando salir todavía es fácil, cuando puedes simplemente subirte a un avión o a un coche e irte, las cosas no están tan mal y no tienes que irte. Por definición, solo cuando no puedes irte, cuando es difícil y peligroso intentarlo, es cuando se vuelve verdaderamente necesario. Obviamente, deberías irte antes de eso, pero es probable que no haya un mensaje claramente anunciado de que la cuchilla está cayendo. Solo recuerda el día de la liberación. Todos sabían que algo se avecinaba, pero la gente no sabía lo mal que iba a ser realmente, y esto es economía. Las personas que hacen planificación están entrenadas para asumir lo peor y recibieron instrucciones de prepararse para lo peor, y todos aún subestimaron lo que sucedería, a pesar de que tenían una muy buena idea de antemano. Si hay reclutamiento, una prohibición de viajar, gente siendo arrestada, la primera advertencia podría ser un golpe en tu puerta. Si te sientes inseguro, empieza a tomar medidas de inmediato. Si tienes un trabajo asegurado, un lugar donde quedarte y todos tus documentos en orden, irte es fácil y las consecuencias si te equivocas son mínimas. La gente se va de sus países todo el tiempo. No es gran cosa. Sin embargo, si ves que podrías estar en peligro inminente y ni siquiera tienes pasaporte o una idea clara de a dónde quieres ir, es mucho más probable que te quedes en una situación letal debido a miedo a lo desconocido. Mi tía escapó de Vietnam con su familia cuando era una niña. Salieron justo a tiempo. Ella recuerda a un joven soldado cargándola a ella y a su hermana, corriendo hacia el edificio donde un helicóptero los iba a evacuar. Justo cuando se acercaban al edificio, el soldado se desplomó. Le habían disparado en la nuca y murió. Es increíble lo cerca que estuvo de no llegar a América, de no conocer a mi tío y de no formar una familia aquí.